Las bendiciones de Abraham son una promesa eterna que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, y que se extiende a todos aquellos que tienen fe en Dios. La Biblia nos enseña que estas bendiciones no son solo para los descendientes físicos de Abraham, sino también para sus descendientes espirituales, aquellos que tienen fe en Jesucristo. En Gálatas 3:29 se nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto significa que, al tener fe en Cristo, somos herederos de las mismas bendiciones que Dios prometió a Abraham. Estas bendiciones incluyen salud, prosperidad, longevidad, y una relación cercana con Dios. Dios prometió a Abraham que lo bendeciría y lo haría una gran nación. En Génesis 12, 2-3, Dios le dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa no solo era para Abraham, sino también para su descendencia. Como creyentes, somos parte de esta promesa. La salud es una de las bendiciones que Dios le dio a Abraham. En su vejez, Abraham no solo fue bendecido con salud, sino que Dios también renovó su juventud. Esta bendición de salud y renovación es algo que también podemos reclamar para nuestras vidas hoy en día. Al confiar en Dios y vivir una vida de fe, podemos experimentar su poder sanador y rejuvenecedor. La prosperidad es otra bendición que Dios le prometió a Abraham. En Génesis 13, 2 se nos dice que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Esta prosperidad material es un reflejo de la bendición de Dios sobre su vida. Pero más allá de la riqueza material, la verdadera prosperidad abarca todas las áreas de la vida, espiritual, emocional, relacional y financiera. Dios quiere que prosperemos en todo lo que hacemos y que nuestras vidas reflejen su abundancia. La longevidad es otra bendición prometida a Abraham. Vivió hasta una edad avanzada y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y honra. Esta bendición de longevidad también se extiende a nosotros. Dios desea que vivamos vidas largas, saludables y llenas de propósito. Por último, pero no menos importante, una relación cercana con Dios es una de las mayores bendiciones que podemos recibir. Abraham tenía una relación íntima con Dios, caminaba con Él y escuchaba su voz. Como creyentes, tenemos el privilegio de tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Podemos hablar con Él, escuchar su voz y experimentar su amor y guía en nuestras vidas diarias. El concepto del manto de honor es una poderosa ilustración de cómo Dios transforma nuestras vidas y nos eleva a posiciones de influencia y autoridad. La historia de José, tal como se encuentra en el libro de Génesis, es un ejemplo perfecto de esta transformación divina. José era el hijo favorito de Jacob, y su padre le había dado un manto de colores, símbolo de su amor y favor. Sin embargo, sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo y lo despojaron de su manto. Esta traición podría haber sido el final de los sueños de José, pero Dios tenía un plan más grande. Aunque José pasó años como esclavo y luego como prisionero, nunca perdió su fe en Dios. En medio de sus pruebas, continuó confiando en que Dios estaba trabajando en su vida. Esta fe y perseverancia fueron recompensadas cuando interpretó los sueños del faraón y fue elevado a una posición de poder en Egipto. El faraón le dio un nuevo manto, uno de honor y autoridad, simbolizando su nueva posición. La lección aquí es que Dios puede tomar nuestras situaciones más difíciles y usarlas para nuestro bien. Los momentos de pérdida y traición no son el final de nuestra historia. Dios tiene la capacidad de transformarlos en oportunidades para bendiciones mayores. El manto de colores que José perdió fue reemplazado por un manto mucho más significativo y poderoso.
Este principio aplica a nuestras vidas hoy. A veces, enfrentamos situaciones donde parece que hemos perdido algo valioso, un trabajo, una relación, una oportunidad. En esos momentos, es fácil desanimarse y perder la esperanza. Pero, como José, debemos mantener nuestra fe en que Dios tiene un plan mayor. Él puede tomar nuestras pérdidas y convertirlas en bendiciones inesperadas y mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. Además, el manto de honor no es solo un símbolo de posición y autoridad, sino también de restauración y propósito. Dios no solo restaura lo que hemos perdido, sino que lo hace de una manera que cumple su propósito divino para nuestras vidas. Nos posiciona para influir, liderar y ser una bendición para otros, tal como lo hizo con José. Es importante recordar que, aunque el proceso puede ser doloroso y desafiante, la fidelidad de Dios es constante. Él ve nuestras luchas y está trabajando tras bambalinas para orquestar nuestra elevación. Debemos confiar en su plan y permanecer fieles, sabiendo que, a su debido tiempo, Él nos vestirá con un manto de honor. La fe y la justificación son conceptos centrales en la vida cristiana. La Biblia enseña que no somos justificados por nuestras obras, sino por nuestra fe en Jesucristo. Esta doctrina se destaca en muchas partes de las Escrituras, especialmente en las cartas del apóstol Pablo. En Gálatas 3, 6-9, Pablo cita el ejemplo de Abraham: así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Este pasaje subraya que la justificación, es decir, ser declarados justos ante Dios, no se basa en nuestras acciones o en el cumplimiento de la ley, sino en nuestra fe en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús. Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras, y esta misma justificación está disponible para todos nosotros hoy. La fe en Jesucristo es el único requisito para ser justificados y recibir las bendiciones de Abraham. La obra consumada de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra salvación y justificación. Al creer en Jesús y aceptar su sacrificio, somos hechos justos ante Dios, no por nuestros méritos, sino por la gracia divina. La ley, con todos sus mandamientos y requisitos, no puede justificar a nadie. De hecho, Gálatas 3, 10-11 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, el justo por la fe vivirá. Esto significa que intentar ganar la justificación a través del cumplimiento de la ley es inútil, ya que nadie puede cumplirla perfectamente. En cambio, la justificación viene a través de la fe en Cristo, quien cumplió la ley en nuestro lugar y pagó el precio por nuestros pecados. Esta verdad transforma nuestra relación con Dios y nuestra vida diaria. Nos libera de la carga de intentar ganar el favor de Dios a través de nuestras acciones y nos permite vivir en la libertad y la gracia que Él nos ofrece. La justificación por la fe nos da paz con Dios y nos asegura que somos aceptados y amados por Él, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. La prosperidad sobrenatural es una promesa divina que va más allá de la simple acumulación de bienes materiales. Es un estado de bienestar integral que abarca todas las áreas de la vida, espiritual, emocional, relacional y financiera. La Biblia nos enseña que Dios desea que prosperemos en todo lo que hacemos y que experimentemos su abundancia de manera completa y sobrenatural. En Proverbios 10-22 se nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.
Esta prosperidad no se refiere solo a las riquezas materiales, sino a una vida llena de paz, alegría y satisfacción, libre de la preocupación y el estrés que a menudo acompañan a la riqueza terrenal. La verdadera prosperidad es un don de Dios que trae plenitud sin las cargas del mundo. La historia de Abraham es un ejemplo de prosperidad sobrenatural. Dios bendijo a Abraham con riqueza, salud y longevidad, pero también con una relación cercana con él. Esta relación permitió que Abraham prosperara en todos los aspectos de su vida. En Génesis 24:1 se dice, y Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Para experimentar esta prosperidad sobrenatural, es fundamental meditar en las Escrituras y vivir de acuerdo con los principios de Dios. La Biblia nos insta a confiar en el Señor y a buscar primero su reino y su justicia, asegurándonos de que nuestras prioridades estén alineadas con las de Dios. Cuando hacemos esto, Dios promete suplir todas nuestras necesidades de manera sobrenatural. La fe juega un papel crucial en la prosperidad sobrenatural. Debemos creer que Dios es capaz y está dispuesto a bendecirnos más allá de lo que podemos imaginar. Esta fe no es solo para obtener cosas materiales, sino para vivir una vida llena de propósito y significado, sabiendo que Dios tiene un plan bueno y perfecto para cada uno de nosotros. Además, la prosperidad sobrenatural incluye la capacidad de ser una bendición para otros. Dios bendijo a Abraham no solo para que él fuera próspero, sino para que a través de él todas las familias de la tierra fueran bendecidas. De la misma manera, Dios nos bendice para que podamos ser canales de su amor y provisión en la vida de otros. Cuando compartimos nuestras bendiciones y ayudamos a aquellos en necesidad, estamos participando en el plan de Dios para expandir su reino en la tierra. La restauración divina es un tema recurrente en la Biblia, y es una de las promesas más reconfortantes para los creyentes. Dios promete restaurar lo que hemos perdido y recompensarnos por las injusticias y dificultades que enfrentamos. La historia de José es un ejemplo claro de cómo Dios puede transformar situaciones adversas en oportunidades para bendiciones mayores. José, el hijo favorito de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. A pesar de estas circunstancias, José mantuvo su fe en Dios y nunca dejó de creer que Dios tenía un plan para su vida. Esta fe fue recompensada cuando interpretó los sueños del faraón y fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto. El faraón le dio un nuevo manto, uno de honor y autoridad, simbolizando su nueva posición y la restauración de su dignidad y propósito. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de restauración. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este versículo promete que Dios puede devolvernos el tiempo y las oportunidades que pensamos que hemos perdido. Su restauración no solo nos devuelve lo perdido, sino que lo hace en mayor medida, de manera que terminamos con más de lo que teníamos originalmente. La restauración divina también incluye la curación de nuestras heridas emocionales y espirituales. Dios promete sanar nuestro corazón roto y vendar nuestras heridas. En Salmos 147:3, se dice, Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Esta promesa nos asegura que Dios no solo se preocupa por nuestra restauración material, sino también por nuestra sanidad interior. Es importante recordar que la restauración de Dios no siempre ocurre de inmediato. A veces, el proceso puede ser largo y desafiante, como lo fue para José. Sin embargo, debemos mantener nuestra fe y confiar en que Dios está trabajando tras bambalinas. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad nos da esperanza de que,
sin importar cuán difícil sea nuestra situación actual, Dios tiene un propósito y un plan para nuestro bien. La restauración divina también nos llama a perdonar y a liberar el pasado. Cuando Dios restaura nuestras vidas, nos da la gracia para perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Esto es crucial para nuestra propia sanidad y liberación. José perdonó a sus hermanos y los bendijo, demostrando que la verdadera restauración incluye la reconciliación y el amor. La obra consumada de Cristo en la cruz es el fundamento de la fe cristiana y la fuente de todas las bendiciones que recibimos como hijos de Dios. A través de su muerte y resurrección, Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios, abriendo el camino para que podamos recibir la justificación, la salvación y todas las bendiciones espirituales y materiales que Dios ha prometido. En la carta a los Efesios, Pablo escribe sobre las riquezas de la gracia de Dios que nos han sido otorgadas a través de Cristo. Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto significa que, a través de la obra consumada de Cristo, hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales que existen en los cielos. La justificación por la fe es uno de los mayores dones que recibimos a través de la obra de Cristo. Romanos 5:1 nos dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justificación nos asegura que somos aceptados y amados por Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. La obra consumada de Cristo nos libra de la maldición de la ley y nos permite vivir en la gracia y el favor de Dios. Además de la justificación, la obra de Cristo también nos proporciona redención. Gálatas 3:13-14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esta redención nos libera de las consecuencias del pecado y nos permite recibir las bendiciones de Abraham. La obra consumada de Cristo también nos otorga la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia y la garantía de que pertenecemos a Dios. Efesios 1:13-14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. La obra consumada de Cristo nos llama a vivir en la libertad y la abundancia que Él ha provisto. Juan 10:10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no se refiere solo a la prosperidad material, sino a una vida plena en todas las áreas: espiritual, emocional, relacional y física. La protección de Dios es una promesa reconfortante que encontramos repetidamente en las Escrituras. Dios se compromete a cuidar de sus hijos y a protegerlos de todo mal. El Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos y conocidos sobre la protección divina, y es una oración que muchos creyentes recitan en tiempos de peligro o incertidumbre. El Salmo 91:1-2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje nos invita a buscar refugio en Dios y a confiar en su capacidad para protegernos. La imagen de habitar bajo la sombra del Omnipotente sugiere una cercanía y una seguridad profundas, donde estamos completamente resguardados por la presencia de Dios. La protección de Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas o peligros,
sino que Él estará con nosotros en medio de ellos y nos dará la fortaleza y la sabiduría para superarlos. En el mismo Salmo, versículos 5 a 6, leemos: No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estas palabras aseguran que, sin importar las amenazas que nos rodeen, podemos confiar en que Dios nos protegerá y nos librará de ellas. Un ejemplo claro de la protección divina se encuentra en la historia de Daniel en el foso de los leones. A pesar de ser arrojado a los leones por su fidelidad a Dios, Daniel fue protegido milagrosamente. En Daniel 6 y 22, Daniel dice: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esta historia nos muestra que, cuando confiamos en Dios, Él es capaz de protegernos de los peligros más extremos. Además de la protección física, Dios también promete protegernos espiritualmente. En Efesios 6, 11-12, Pablo nos exhorta a: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, todos los cuales nos protegen contra los ataques espirituales. Es importante recordar que la protección de Dios también implica su dirección y guía. En Proverbios 3, 5-6 se nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Al confiar en Dios y buscar su guía, evitamos muchos peligros y tomamos decisiones que alinean nuestras vidas con su voluntad. Las promesas y herencias de Dios son fundamentales en la vida de los creyentes. Estas promesas no solo son para la vida presente, sino que tienen implicaciones eternas. Dios ha prometido bendiciones a sus hijos, y estas promesas están profundamente arraigadas en las Escrituras. La herencia que recibimos como creyentes abarca tanto bendiciones espirituales como materiales, y está garantizada por la fidelidad de Dios. Una de las promesas más significativas es la que Dios hizo a Abraham. En Génesis 12, 2-3, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa se extiende a todos los descendientes de Abraham, tanto físicos como espirituales, y se cumple a través de la fe en Jesucristo. La herencia que recibimos a través de Cristo incluye la promesa del Espíritu Santo. En Efesios 1, 13-14 se dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, asegurándonos que pertenecemos a Dios y que somos sus hijos. Además, somos herederos de las promesas hechas a Abraham. En Gálatas 3:29, Pablo escribe: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto significa que todas las bendiciones prometidas a Abraham, incluyendo prosperidad, salud, y una relación cercana con Dios, están disponibles para nosotros a través de la fe en Cristo. Estas bendiciones son tanto espirituales como materiales, y reflejan la bondad y la fidelidad de Dios. Es crucial entender que la herencia de Dios no se basa en nuestras obras, sino en su gracia. En Efesios 2, 8-9 se nos recuerda:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es lo que nos da acceso a su herencia y a sus promesas. No podemos ganarlas ni merecerlas, son un regalo gratuito que recibimos por la fe. La promesa de Dios también incluye la vida eterna. En Juan 3:16, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa de vida eterna es la culminación de todas las bendiciones de Dios, asegurándonos un lugar con Él en el cielo. Finalmente, como herederos de las promesas de Dios, estamos llamados a vivir de acuerdo con su voluntad y a reflejar su amor y gracia en nuestras vidas. En Colosenses 3:12, Pablo nos exhorta, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuestra herencia en Cristo nos llama a vivir de manera que honre a Dios y que bendiga a los demás. Mantener la fe en tiempos difíciles es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como creyentes. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe puede crecer y fortalecerse. La Biblia está llena de ejemplos y enseñanzas que nos alientan a perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias son adversas. Uno de los ejemplos más inspiradores es la historia de Job. Job era un hombre justo y piadoso que enfrentó pérdidas y sufrimientos inmensos. A pesar de perder a sus hijos, sus riquezas y su salud, Job nunca dejó de confiar en Dios. En medio de su dolor, declaró, aunque Él me matare, en Él esperaré. La historia de Job nos enseña que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan para nosotros. La fe en tiempos difíciles también se ve reflejada en la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años, José mantuvo su fe en Dios. Esta fe fue recompensada cuando Dios lo elevó a la posición de segundo al mando en Egipto. Génesis 50:20 nos muestra la perspectiva de José sobre sus sufrimientos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta declaración nos recuerda que Dios puede transformar nuestras pruebas en bendiciones y usarlas para cumplir su propósito. El apóstol Pablo también experimentó numerosos sufrimientos y persecuciones, pero nunca perdió su fe. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo escribe, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras reflejan una profunda confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas más severas. La fe en tiempos difíciles requiere una perspectiva eterna. En Romanos 8:18, Pablo nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al mantener nuestros ojos en las promesas eternas de Dios, podemos encontrar esperanza y fuerza para enfrentar cualquier desafío. La certeza de que nuestras pruebas temporales no se comparan con la gloria eterna nos da la fortaleza para perseverar. Además, mantener la fe en tiempos difíciles implica confiar en que Dios está trabajando tras bambalinas. Romanos 8:28 es una promesa reconfortante, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad nos asegura que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, Dios está orquestando todo para nuestro bien. La oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas esenciales para mantener la fe. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta,
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos conecta con Dios, nos da paz y renueva nuestra fuerza para enfrentar los desafíos. La elevación y la promoción divina son temas recurrentes en las Escrituras, donde vemos a Dios levantando a sus siervos fieles a posiciones de influencia y autoridad. Esta promoción no es el resultado de los méritos humanos, sino de la gracia y el favor de Dios. La historia de José es un claro ejemplo de cómo Dios puede elevar a alguien desde la humillación hasta la grandeza. José, vendido como esclavo por sus hermanos y luego encarcelado injustamente, mantuvo su fe en Dios a pesar de las adversidades. Su integridad y su confianza en Dios fueron finalmente recompensadas cuando interpretó los sueños del faraón y fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto. Génesis 41:42 dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. La promoción de José fue una manifestación del favor de Dios y un testimonio de su fidelidad. Aunque sus circunstancias parecían desesperadas, Dios tenía un plan para usar su vida de una manera poderosa. Esta historia nos enseña que, cuando somos fieles a Dios, Él puede levantarnos de las situaciones más difíciles y usarnos para sus propósitos. Otro ejemplo de promoción divina se encuentra en la vida de David. De ser un simple pastor de ovejas, David fue ungido por Samuel para ser el rey de Israel. Su camino hacia el trono no fue fácil, enfrentó muchos desafíos y persecuciones, especialmente por parte del rey Saúl. Sin embargo, David permaneció fiel a Dios, y en el tiempo señalado, Dios lo elevó al trono de Israel. En 2 Samuel 5:3-4, leemos, vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. La promoción de David demuestra que Dios puede elevarnos a posiciones de influencia y liderazgo cuando seguimos su voluntad y permanecemos fieles a sus principios. La clave es confiar en el tiempo de Dios y no desmayar ante las dificultades. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre la promoción divina en Mateo 11:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio subraya que la verdadera promoción viene de Dios y no de los esfuerzos humanos. Al humillarnos y confiar en Dios, Él nos levantará a su debido tiempo. Santiago 4:10 también nos recuerda, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La humildad y la sumisión a Dios son esenciales para experimentar su promoción en nuestras vidas. Dios honra a los que le honran y exalta a los humildes. Es importante reconocer que la promoción divina no siempre se manifiesta en formas visibles o materiales. A veces, Dios nos promueve en áreas espirituales, dándonos una mayor influencia y capacidad para impactar las vidas de los demás para su reino. Esta promoción puede incluir un mayor entendimiento de su palabra, una vida de oración más profunda, o una mayor capacidad para servir y amar a otros. En conclusión, la elevación y la promoción divina son actos de gracia y favor de Dios. A través de las historias de José y David, aprendemos que Dios puede levantarnos de las situaciones más difíciles y usarnos para sus propósitos. Al permanecer fieles y humildes, confiando en el tiempo de Dios, podemos experimentar su promoción en nuestras vidas, tanto en lo visible como en lo espiritual.